Muy buenas noches para todos. Dios les bendiga. Bienvenidos. Quiero agradecer a Canal Peniel de Guatemala por el privilegio que nos da de poder presentar el primer seminario de inspiración ministerial 2019, no solamente a los que están presentes, sino también por medio de señal abierta a todos los televidentes del Canal Peniel. Hoy empezamos una travesía maravillosa para conocer la magnificencia de Jesús basada en el Evangelio de Marcos. Pero también, mis hermanos, queremos dar una bienvenida, ¿verdad?, a todos los que nos van a seguir en vivo y directo por la red social Facebook. Yo les invito a que ustedes puedan entrar a la página de Canal Peniel, darle me gusta y luego compartir el link en sus propias páginas para que este mensaje pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Mi nombre es Carlos Suárez, soy oriundo de Bolivia y llevo ya 25 años sirviendo a mi Señor Jesucristo en esta bella patria Guatemala. Así que me considero uno más entre ustedes, mis hermanos. Muchas gracias por atender a esta invitación. Muchas gracias al pastor Eddie Menéndez, director y presidente de Canal Peniel. Bueno, vamos a empezar entonces. La mayoría de ustedes ya tiene su material en mano, ¿verdad? Este material consta de 42 páginas de bosquejo. Mis amados hermanos televidentes, ustedes también pueden adquirir este material. En el cintillo de sus pantallas, en la parte de abajo, va a salir el número de teléfono de Canal Peniel. Ustedes pueden llamar y solicitar sus bosquejos también. Tenemos estos bosquejos muy elegantes, muy bien presentados, están enanillados. Y este bosquejo pues le van a servir para sus estudios personales y también para sus ministerios. Aquí tenemos en la página número 2 están los 12 temas que vamos a estudiar esta semana. Hoy comenzamos el estudio con 2 clases, 2 temas. Cada noche vamos a avanzar 2 temas. Así que esta noche voy a empezar dando el tema el Evangelio del asombroso Cristo, y en la segunda hora la magnificencia de su humildad lo va a impartir nuestro hermano Jorge Schulz. Así que esta noche tenemos 2 temas apasionantes. Luego, en la página siguiente, ya en la página 3, hay un precioso bosquejo del Evangelio de Marcos. Ese es un regalo para usted. Usted puede ver de la parte en la izquierda, usted puede ver las 3 principales divisiones del Evangelio de Marcos. Es el evangelio más corto, tiene 16 capítulos, es el segundo evangelio. Y en la parte del medio, ya quiero que vean también, en la parte del medio hay una línea hacia abajo que comienza con el capítulo 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. A la mitad está el capítulo 8, versículo 29, donde dice, tú eres el Cristo. Y hacia abajo, en el capítulo 15, versículo 39, dice, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y en la parte de la derecha de este bosquejo, entonces ustedes pueden ver las 3 divisiones, el ministerio de Jesús en Galilea y en otros lugares. El punto 2, el Mesías anuncia su muerte. Y el punto 3, su crucifixión, resurrección y ascensión. Así que ese bosquejo es un regalo para ustedes. Ustedes los pueden estudiar de una mejor manera. Entonces, en la página número 4 de sus bosquejos, empezamos nuestro estudio. Son 2 hojas de bosquejo. Así que usted no se pierda, por favor.
páginas 4 y 5 de sus bosquejos, estaremos estudiando la primer clase, la primera lección, el Evangelio del asombroso Cristo. No se vaya a perder. En esas 2 páginas, quédese, mi amado hermano, alisten sus bolígrafos, porque es un bosquejo. ¿Qué significa un bosquejo? Es un resumen. Ustedes tienen que apuntar las cosas que oigan, que les parezca inspiradora, que les parezcan motivadoras o que les parezcan interesantes. Ustedes tienen que apuntarlas en sus bosquejos. Felicidades a los que, aparte de sus bosquejos, trajeron un cuaderno. ¡Qué bueno! Yo tenía, o mejor dicho, conocí a un famoso predicador y maestro de las Escrituras que solía decir que el lápiz más corto es mejor que la memoria más larga. Así que, ¿qué razón tenía, verdad? ¿Por qué? Porque usted con un lápiz puede apuntar cosas que les van a servir para muchos años, ¿no? A veces ustedes oyen algo interesante en los bosquejos, en los mensajes, pero llegan a sus casas y a los días, a la semana, ya no se acuerdan. ¿Qué fue lo que dijo el hermano? ¿Qué ilustración usó? Pues ahora no haga eso. Las cosas que le parezcan motivadoras, ustedes escríbanlas en sus bosquejos. Y la otra cosa que quiero hacer es que tengan bien ágiles sus Biblias. Pónganle allí una señal en el Evangelio de Marcos, porque la mayoría de las citas, ya más del 90% de las citas que vamos a usar esta noche, estarán en el Evangelio de Marcos. ¿Ya? Si usted oye alguna otra cita de algún otro libro, tal vez por razones de tiempo no vayamos a darle lecturas a todas esas citas. Sin embargo, van a estar en sus bosquejos. Así que cuando ustedes repasen sus notas y estudien sus notas por cuenta propia, ustedes van a poder estudiarlas detenidamente. Comenzamos entonces con la primera lección, el Evangelio del asombroso Cristo. Fedor Dostoyevsky tenía 25 años y ya había cautivado el corazón de Rusia en el siglo XIX con su novela Gente Pobre. La fama se le subió rápidamente a la cabeza. Bebía demasiado y se pasaba de fiesta en fiesta. Y él se atrevía a criticar el régimen de los zares. Y eso no se hacía en Rusia, era muy peligroso. Así que Fedor Dostoyevsky fue arrestado y sentenciado a ser fusilado junto con otros disidentes. Una mañana fue llevado al patio de la prisión junto con los demás. Con los ojos vendados aguardaba el estallido de una pistola. Pero en cambio, se oyó un anuncio que su sentencia lo habían cambiado a 10 años de trabajos forzados. No lo fusilaron, le cambiaron la sentencia por 10 años de trabajo forzado. Así que un Nuevo Testamento fue la única cosa que a Fedor Dostoyevsky se le permitió leer en esa prisión siberiana, al norte de Rusia, donde hace muchísimo frío. Fedor Dostoyevsky allí descubrió algo más maravilloso y más verdadero que sus ideales políticos. En el Nuevo Testamento, Dostoyevsky encontró a Cristo y su corazón fue transformado. Cuando salió de la prisión 10 años después, le escribió a un amigo las siguientes palabras. Tomen mucha atención en este mensaje que le escribió Dostoyevsky a su amigo 10 años después. Creo que no hay nada más maravilloso, más profundo, más compasivo, más razonable, más humano y más perfecto que Cristo. Y no solo que no hay nada, sino que digo que no puede haber nada. Además, si alguien me podría mostrar que Cristo no estaba en la verdad, oiga lo que dijo Fedor Dostoyevsky, entonces prefiero quedarme con Cristo y no
con la verdad. Son las palabras de alguien que ha vislumbrado la asombrosa y maravillosa vida de Cristo. Yo, hermanos, en lo personal, pero quiero aclarar también que las notas de este seminario pertenecen a mi hermano Jorge Schulz. Él fue quien ha diseñado, ha escrito, ha esbozado estas conferencias. Así que yo simplemente hoy las estoy presentando. Pero en lo personal, mis hermanos, yo me quedo cada vez más fascinado ante la indescriptible magnificencia de Jesús. En todo el mundo y en toda la historia no hay nadie y no hay nada que se compara con Él. Nunca este mundo ha visto a alguien tan maravilloso como Jesús. Mientras más le contemplamos, más le admiramos. Y en este estudio vamos a contemplar la incomparable persona de Cristo en base al Evangelio de Marcos, con un estudio que se titula La magnificencia de Cristo. Y aquí viene el primer apunte que deben hacer en sus notas. ¿Qué significa la palabra magnificencia? Magnificencia significa extraordinario, esplendoroso, grande. Eso significa magnificencia. Y es el deseo de mi hermano Jorge Schulz y este servidor, y es la oración que hemos hecho todos estos días, que este estudio sirva para que se profundice nuestra devoción a Cristo y que se fortalezca nuestra relación con Él. Así que vamos directamente al capítulo 1 de Marcos. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en el pasado por los patriarcas y los profetas. Eso nos dice Hebreos capítulo 1. Pero ahora Dios nos va a hablar como nunca antes habló. Dios tiene un mensaje para el mundo y esta va a ser su palabra final. Y cuando Él termine de hablar, no quedará nada más que añadir, nada más que decir. ¿Qué dice Marcos capítulo 1 y versículo 1? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dios tiene buenas nuevas para nosotros y la buena nueva es Jesús. La gran noticia se centra en precepto, principios, sino en una persona. El Evangelio no son preceptos, el Evangelio no son principios, el Evangelio es Jesús. Así que no podemos conceptuar el Evangelio solo en términos doctrinales o en verdades espirituales. Hay que decirlo clara y categóricamente que el cristianismo es Cristo. Él no vino a traer las buenas nuevas, Él vino a hacer las buenas nuevas. Y ahora Marcos está por relatarnos lo incomparable que es. Observen el título que Marcos pone a su libro: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Lo que relata Marcos desde su bautismo hasta su resurrección es el principio del Evangelio. Es el principio porque las buenas nuevas continúan más allá de la narrativa de Marcos y llega hasta el mundo de los lectores de este libro. El autor nos invita no solo a ser lectores, sino a ser participantes de este drama. Marcos no solo quiere informar de historia, él quiere que nos involucremos en ella. Él quiere que seamos parte de ella. Y casi 2000 años después, esta semana, aquí y ahora, nosotros vamos a ser involucrados en esa historia también. Queremos contemplar al Jesús que Marcos se propuso mostrar. Queremos conocerlo personalmente, queremos admirarlo y queremos venerarlos. Así que vamos con el Romanos 1 de sus bosquejos, los 4 evangelios. Los 4 evangelios componen el 45% del Nuevo Testamento.
Bien se ha dicho que aquí está la parte más profunda de las Escrituras. Todo el Antiguo Testamento iba en progresión hacia la persona de Cristo. Todo el Antiguo Testamento se escribió en función de Él, apuntando hacia Él. Y el Nuevo Testamento se escribió a partir de Jesús. La persona más gloriosa del universo ya vino, ya ha sido presentada a la humanidad. Lo que los antiguos del Antiguo Testamento no conocieron, hoy nosotros tenemos la dicha de conocerle personalmente. Un tesoro inagotable son los evangelios. Bien dijo el teólogo J.I. Packer que los 4 evangelios son los libros más maravillosos del mundo, porque aquí se nos presenta la vida más asombrosa jamás vivida en esta tierra. La vida de un hombre que era Dios. No siempre fue hombre, pero siempre fue Dios. La vida humana de Dios. Nunca ojos humanos han visto algo tan maravilloso. Y mientras más le miramos a Jesús, mientras más le estudiamos, más nos asombramos. El punto V, mayúscula. 4 hombres fueron comisionados por el Espíritu Santo para escribir la vida de Cristo. Deben de saber, mis hermanos, que aunque la Biblia fue escrita por aproximadamente 40 autores humanos, sin embargo la Biblia tiene un solo autor intelectual, y el autor intelectual de la Biblia se llama el Espíritu Santo, la tercera persona del Trino Dios. Así que el Espíritu Santo quiso pintar a la persona de Jesús desde 4 diferentes ángulos, en 4 diferentes colores y en 4 diferentes tonos. Y el número 4, ustedes lo pueden saber, nos habla también de los puntos cardinales, del norte, sur, este y oeste. Por decirlo de alguna manera, ninguno de los 4 evangelios nos da el ángulo correcto, el ángulo perfecto de la persona, del mensaje, del carácter de Jesús. Pero los 4 sí lo hacen. Los 4 enfocan a Jesús de una manera perfecta. Mateo nos ayuda a ver a Jesús como rey. Rey con mayúscula. El Rey de Reyes. Marcos presenta a Jesús como el siervo obediente, como el siervo que cumple a cabalidad su tarea, su misión. Lucas nos enfoca a Jesús en su perfecta humanidad. Y mientras la genealogía de Mateo nos lleva a Jesús hasta David, porque quiere demostrar que Jesús es el hijo de David, el Evangelio de Lucas nos lleva hasta Adán para mostrarnos a Jesús en su perfecta humanidad, para decir que Él es nuestro hermano, es nuestro Goel, nuestro Redentor. Es hombre como usted y como yo. Y ese es el propósito del Evangelio de Lucas. Y finalmente tenemos el 4 evangelio escrito por Juan, el discípulo amado, el que se recostaba sobre el pecho de Jesús, y este lo describe a Jesús como el Hijo de Dios, el ser divino. Y por eso empieza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, era el logos, y el verbo era con Dios. Quiere decir que el verbo estaba cara a cara con el Padre, y el verbo era Dios.
sin ambajes. Juan dice, este de quien yo les voy a presentar es el Hijo de Dios. El legítimo, el verdadero, el prometido, de quien el profeta Isaías dijo, Él es el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Este es. Y entonces el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. En el inciso 2, en su libro, Juan afirmó que si todas las cosas que Jesús hizo y dijo fuesen escritas, el mundo no podría contener todos los libros que se podrían escribir acerca de él. Así que de esa tremenda cantidad de material, los 4 evangelistas tuvieron que escoger qué incidentes incluir y qué incidentes prescindir en sus evangelios. Cada escritor decía en efecto, ahora voy a incluir esto, esto y esto. Y voy a dejar de lado todo aquello, porque quiero que mis lectores vean la gloria de Jesús desde un ángulo muy particular. Una cosa que dijimos antes de que se fuese la luz fue de que ninguno de los evangelios en solitario nos puede mostrar una imagen perfecta de Jesucristo, ¿verdad? Tendríamos que leer los 4 y ver los 4 ángulos desde donde cada evangelista muestra a Jesús para tener el cuadro perfecto, el cuadro exacto de Jesús. El Espíritu de Dios guió a cada escritor a seleccionar el material que iba a insertar en su evangelio. Y en este curso queremos examinar los rasgos particulares que Marcos incorporó en su retrato de Cristo. C mayúscula en sus bosquejos. Las características del evangelio de Marcos. En primer lugar, Marcos enfoca su relato no tanto en sus palabras, sino en sus hechos. Un famoso filósofo francés dijo, si quieres entender de verdad a un hombre, no te limites a escuchar lo que dice, sino observa lo que hace. Eso es precisamente lo que nosotros encontramos en el Evangelio de Marcos. En segundo lugar, Marcos no se preocupa en relatarnos la vida de Jesús en un orden cronológico, sino en mostrarnos sobre todo cómo es Él, cómo es Jesús. Él quiere que veamos el carácter y la personalidad de Jesús. En tercer lugar, 2 temas centrales que surgen en el libro son el carácter de Cristo. Recuerden, Marcos presenta a Jesús como un siervo. En un siervo no interesa la genealogía, no interesa el currículo. En un siervo lo que interesa es su carácter. Por eso Marcos está muy enfocado en el carácter de Jesús. Pero también Marcos quiere hablar de lo que significa ser un discípulo de Él. ¿Cómo es que los discípulos de Cristo nosotros debemos de vivir? Y en cuarto lugar, el libro de Marcos avanza a un ritmo acelerado. Este evangelio es excelente para recomendárselo a los jóvenes, a los adolescentes, porque es un evangelio que va a un ritmo acelerado. El libro está lleno de acción, de vigor. Pareciera que el autor estuviera muy apresurado para contarnos la historia. Marcos nos lleva rápidamente de una escena a otra, de una casa a otra, de un pueblo a otro. En Marcos vemos un leproso recobrando la salud, vemos un endemoniado quedando libre, vemos a un ciego devolviéndosele la vista.
Los sucesos vienen velozmente así, uno tras otro, y nos presentan a una cantidad de gente que glorifica a Dios por las bendiciones recibidas. Vamos con el número romano 2 en sus bosquejos. El autor. Ahora la letra mayúscula A. El autor de este evangelio evidentemente fue Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, un compañero de Pablo. Ahora ustedes recordarán que en el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé le invitaron a Juan Marcos para que le acompañase en su viaje misionero. Pero algo pasó, la Biblia no es muy explícita en decirnos qué pasó, que Marcos les abandonó y volvió a casa a la mitad de su primer viaje misionero. Así que Juan Marcos, en un sentido, fue un siervo que fracasó en su misión. No sabemos si se desanimó, si las incomodidades del viaje misionero le acobardaron, pero la cosa fue que él fracasó. Él fue un fracasado, un siervo fracasado, pero Dios, quien es muy hábil para tomar esos vasos humanos fracasados y convertirlos en vasos útiles. Eso fue exactamente lo que hizo Dios con Juan Marcos. Juan Marcos tomó a este siervo que había fracasado en su misión y lo trajo de regreso a su ministerio y lo hizo un vaso útil. Y Marcos llegó a ser el que escribió el evangelio del siervo perfecto. En cierto sentido, Juan Marcos era una persona que podía escribir del siervo perfecto de una manera muy cercana a su propia vivencia. Él, que había sido un siervo que había fracasado en su misión, tenía experiencia y tenía las palabras, tenía las imágenes perfectas para mostrar a Jesús, el siervo perfecto, el siervo que hizo a cabalidad la voluntad de su Padre. En segundo lugar, la letra B mayúscula, el asesor de Marcos. Ahora, se ha comentado mucho que el libro de Marcos está lleno de detalles y observaciones menudas procedentes sin duda de un testigo ocular. Nosotros tenemos que saber que Marcos no fue un seguidor directo de Jesucristo, ¿verdad? Él, si cuenta detalles en su evangelio, las tuvo que haber escuchado de alguien que de verdad estuvo allí cuando Jesús dijo o cuando Jesús hizo algo. ¿Quién fue ese alguien? Marcos no estuvo con los 12 que caminaron con Jesús durante su vida terrenal. Entonces surge la pregunta, ¿de dónde sacó Marcos la información que puso en su evangelio? ¿Quién fue aquel testigo ocular que le asesoró? En primer lugar, se cree que la persona de quien Marcos obtuvo la mayor parte de su información fue del apóstol Pedro. ¿Y por qué decimos tal cosa? Parece que Pedro le guió a Marcos a Cristo. Parece que Pedro fue el siervo, el evangelista, que ganó a Marcos para Cristo. Pues en su primera epístola lo llama Marcos mi hijo. Ustedes pueden ver esa cita en 1 Pedro capítulo 5 y versículo 13. Claro, esta cita habla de lo mismo que hizo Pablo con Timoteo. Pablo lo llamaba a Timoteo mi hijo también. Entonces tenemos aquí a Pedro como un posible siervo de Dios que ganó a Marcos para Cristo. En segundo lugar, aparentemente Pedro solía visitar la casa de Marcos en Jerusalén. ¿Dónde encontramos eso? En Hechos capítulo 12, versículos 12 al 14. Allí nosotros encontramos que Pedro visita la casa de Juan Marcos después de ser liberado de la cárcel. Y esto nos da la idea de que Pedro
tenía bastante amistad con la familia de Juan Marcos y era una de las casas que él solía visitar. En tercer lugar, al final de su primera epístola, Pedro manda saludos. ¿Y qué les parece que al único que menciona por nombre es precisamente a Juan Marcos? Eso también lo leemos en 1 Pedro, capítulo 5 y versículo 13. Evidentemente, hermanos, estos versículos nos llevan a comprender que entre Pedro y Juan Marcos había una relación estrecha, una relación especial, probablemente una relación de un padre espiritual con su hijo en la fe. Así que por esas razones es que creemos que fue Pedro quien directamente le contó a Juan Marcos los detalles para que Juan Marcos escribiera su evangelio. Son numerosos los incidentes en el libro de Marcos en los que aparece Pedro, más que en cualquier otro evangelio. La tradición de los primeros siglos afirma que Pedro fue la fuente principal de información para este evangelio. Cito a dos padres de la iglesia. Eusebio, obispo de Cesarea en el siglo IV, cita a Papías. Papías era un padre de la iglesia mucho más temprano. Estamos hablando del año 110 aproximadamente. Y en la cita que Eusebio hace de Papías dice: Marcos fue el intérprete de Pedro. Oh, aquí tenemos otro detalle. Parece que Marcos estuvo en algunos sermones donde Pedro predicaba y hablaba de sus testimonios personales con Jesucristo. Y él, al igual que ustedes, tomaba apuntes. Ahí estaba Juan Marcos, como decimos en buen guatemalteco, en buen chapín, parando orejas. Ahí estaba, tomando apuntes. También tenemos a otro padre de la iglesia, Ireneo, quien fue obispo en Lyon, Francia, hacia el año 180, donde afirma algo similar. Luego, el contenido y el estilo del libro de Marcos refleja mucho la personalidad de Pedro. ¿En qué sentido? Pedro era un hombre inquieto, activo, lleno de energía, y es exactamente el espíritu de este evangelio. Además, poco se comenta los aspectos positivos del apóstol Pedro. Bueno, Pedro había aprendido la lección de humildad, que no se trata de ser uno el que se muestre. El buen discípulo de Cristo muestra más y se muestra menos. El buen discípulo de Cristo muestra más al Maestro, muestra más a Cristo y se muestra menos él. Y eso es exactamente lo que encontramos en el Evangelio. Poco se comenta, como dije, de los aspectos positivos de Pedro. El libro hace más bien hincapié en las falencias y en los errores de Pedro. Qué maravilloso detalle. Y ahí están las citas en su bosquejo de cómo el Evangelio de Marcos relata que Pedro era un discípulo que le había fallado en repetidas ocasiones a su maestro. También el libro comienza precisamente donde comenzó la experiencia de Pedro con Jesús. ¿Dónde? En el río Jordán. Y luego en 2 Pedro 1:15, y estos dos puntos no están en su bosquejo, ustedes pueden apuntarlo. En 2 Pedro 1:15, y me gustaría leer esta cita, aunque esta cita no está en el Evangelio de Marcos, pero esta sí me pareció muy interesante. En 2 Pedro 1:15 tenemos lo siguiente, dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, refiriéndose a su muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y entonces aquí pongamos un signo de interrogación. Pedro, con estas palabras, se refiere a que alguien va a documentar sus recuerdos de la vida de Cristo. Está diciendo Pedro: estoy entrenando a un joven para que escriba mis vivencias,
para que escriba mi testimonio y en su momento lo publique? Bueno, ahí está la cita bíblica. Ustedes la pueden estudiar un poquito más a profundidad. Así que hay varios motivos para creer que este libro fue escrito bajo el asesoramiento de Pedro. Algunos sugieren que el libro podría llamarse el Evangelio según Pedro, porque es muy probable que en este libro le vemos a Jesús a través de los ojos de Pedro. Marcos no vio personalmente a Jesús, Pedro sí le vio. Y Pedro le contó de manera íntima, de manera personal, de manera directa. Vamos entonces a estudiar el número 3, Romanos número 3, un panorama del libro. Marcos divide su historia en 3 partes. En primer lugar, el servicio del siervo, capítulos 1 al 10. En segundo lugar, el sacrificio del siervo, capítulos 11 al 15. Y en tercer lugar, el éxito del siervo, capítulo 16, versículos 1 al 20. Ahí en sus notas ustedes tienen los detalles de estos puntos mayores, ustedes tienen los subpuntos. Y aprovecho la oportunidad para dirigirme a la teleaudiencia de Canal Peniel. Si ustedes, mis amados hermanos, quisieran tener el bosquejo completo de las 2 selecciones que vamos a estudiar esta semana, está de una manera muy elegante en este manual. Ustedes pueden llamar a Canal Peniel y solicitar su copia. Hay en 2 formatos, ustedes pueden llamar para tener sus bosquejos. Son 42 páginas de bosquejos. De una manera muy excelente está bosquejado todo el libro de Marcos. Así que ahí los pastores, maestros tendrán muchos sermones para muchos domingos en sus iglesias. Sigamos. Marcos organiza su libro como un drama con 3 escenas. Nos presenta a un Jesús como quien vino a servir y quien cumplió perfecta y maravillosamente la tarea que se le dio. Y eso es lo que se quiere de los siervos. De los siervos no se espera otra cosa, sino que fidelidad, obediencia. No importa el tamaño del siervo, no importa el color de la piel del siervo, no importa el color de los ojos del siervo, no importa la elegancia del siervo. En otras palabras, no importa el look del siervo. Lo que importa es el carácter. Es que sea fiel. Es que sea obediente. Eso es lo que vale en un siervo. Y eso es exactamente lo que Marcos presenta. Los siervos tienen que hacer fielmente su trabajo. Y ningún siervo hizo tan bien su trabajo como Jesús de Nazaret. A Él sea la honra y la gloria. Eso lo vemos en Isaías capítulo 52, versículo 13. Ahí nos habla de la perfección del trabajo de Jesús como siervo. Vamos al número romano 4, al cuarto punto. El asombroso Cristo. Inciso A mayúscula. Alguien ha sugerido que el Evangelio de Marcos podría llamarse el Evangelio del asombroso Cristo. Por eso esta primera lección se llama el Evangelio del asombroso Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué se llama de esta manera esta lección? Porque una y otra vez el escritor llama nuestra atención al impacto que Jesús causó en sus oyentes. Constantemente Marcos habla del asombro que produjo Jesús en quienes lo vieron y en quienes lo escucharon. El Cristo que encontramos en Marcos es un personaje extraordinario que rompe nuestros esquemas, trastorna nuestro concepto de Dios, reacomoda nuestro escenario religioso y transforma la vida de las personas que lo ven y que lo escuchan.
Ese fue el asombroso Cristo. ¿Cuántos de ustedes fueron impactados, asombrados por Jesús cuando le conocieron? Levanten sus manos. Y desde que vino a nuestro corazón, se convirtió en la persona número 1, en la persona número 2, en la persona número 3. Y desde el día que le conocimos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, gira en torno a Él. Llevamos años conociéndole y no nos acobarda, no nos aburre. Nos sigue inspirando, nos sigue emocionando. Sigue sensibilizando nuestras glándulas lagrimales. Y cada vez que oímos su nombre nos emocionamos. Ese es nuestro maravilloso Cristo. Marcos presenta un interesante contraste con los demás evangelios, porque Mateo utiliza 4 distintas palabras para decir asombro, Juan utiliza 2, pero Marcos utiliza 11 diferentes términos para hablarnos en las maneras en las que el pueblo, en las que los niños, en las que las mujeres, en las que las autoridades romanas, en las que las autoridades religiosas reaccionaron ante Cristo. Marcos utiliza todos los sinónimos de la palabra asombro. Jesús nunca pasó desapercibido. Ninguno de los días de Jesús fue ordinario. Todos sus días fueron extraordinarios. Todos sus milagros extraordinarios. Todos sus sermones extraordinarios. Marcos registra no menos de 26 ocasiones cuando Jesús dejó a la gente boquiabierta. Y eso lo vamos a estudiar a continuación. A Marcos le encanta resaltar el impacto sorprendente que Cristo tuvo sobre las personas. Segundo lugar, notemos algunas de las reacciones de asombro que registra Marcos. Y aquí van a aparecer en la pantalla las citas bíblicas. No nos va a dar tiempo de leerlas todas, pero ustedes las pueden revisar en su casa. En Marcos 1, siga conmigo por favor, atentos, ágiles con sus Biblias. Marcos 1, 21, 22, dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban, subrayen, admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Cuando escuchaban a los maestros, les parecía aburrido, pero cuando escucharon a Jesús, se admiraron. La palabra griega ekpleso es muy fuerte, aparece 5 veces en Marcos. Significa quedarse impactado, quedarse aturdido, quedar atolondrado, porque las palabras de Jesús surtían un efecto poderoso. Nunca habían escuchado a un predicador como este. Un predicador fuera de serie. Pero sigamos en el versículo 25, dice: pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él, aquel hombre que tenía espíritu inmundo. Y en esta ocasión, de pronto, un hombre bajo el control de un espíritu maligno comenzó a dar voces y a perturbar la reunión. Y Jesús responde callando al espíritu inmundo. Jesús ordenó que se fuera, y ese demonio salió gritando de aquel hombre. Y leamos lo que dice el versículo 27. Y todos, ¿qué cosa? Se asombraron, subrayen, asombraron. De tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y estos le obedecen. Marcos emplea una palabra que denota una combinación de asombro por una parte y susto por otra. Ellos quedaron estupefactos, preguntaron: ¿qué es esto? Jamás habían asistido a un culto como este.
Y leamos lo que dice el versículo 28. Entonces, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Saben que Cristo nunca hizo que la gente que le escuchaba le pusiera en su Facebook? Jesús nunca dijo, por favor, ahí cítenme en sus páginas de Facebook, en sus redes sociales, para que mi nombre sea conocido, para que mi ministerio sea famoso. Él nunca hizo eso. La gente de por sí lo hizo. La gente llegaba a sus casas diciendo, hemos encontrado a un predicador de Dios extraordinario. Hemos encontrado a un hombre singular, tiene autoridad para reprender demonios. Solo le dijo al demonio, sal, y el demonio salió gritando. Pero esto no termina y apenas empieza. Marcos 2:12, ¿qué dice? Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. En la ocasión cuando Jesús sana al paralítico, quedaron aturdidos. La palabra aquí es existemi, que literalmente significa quedaron fuera de sí. Cuando vieron al paralítico que fue descolgado del techo, tomar su lecho de enfermedad, de postración, de esclavitud, con su camilla al hombro, salir entre la gente caminando, aquel paralítico que entró todo entumecido con los nervios y tendones totalmente enjutos, salió así, saludando a la gente, y todos quedaron. ¿Qué les parece este asombroso Cristo? Marcos capítulo 3, versículos 7 y 8, dice, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes venían tras él, su fama iba creciendo sobremanera. Ahora vienen de los 4 puntos cardinales para buscarle. En el capítulo 4, Jesús y sus discípulos salen a navegar en un barco y esta vez una tempestad tuvo que huir frente a una palabra de Jesús. Leamos en el capítulo 4, versículo 41. Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Ya no solo son las enfermedades, ya no solo son los endemoniados, ahora es el viento, ahora es la tempestad que calla, que enmudece, que obedece a Cristo. Capítulo 5, nuevas reacciones de asombro. Toda una legión de demonios que estaban metidos en aquel pobre hombre de Gadara. Y cuando Jesús los expulsa, los envía a un hato de cerdo y luego este hato de cerdo se despeña al mar. ¿Qué pasó? Capítulo 5 y versículo 20 dice, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Este endemoniado que tenía legión en su cuerpo era un endemoniado famoso, era un endemoniado peligroso, era un endemoniado solitario, desnudo, vivía en los desiertos, le ponían cadenas y se soltaba, vivía en los sepulcros. Nadie en la comunidad lo quería, todos le temían. Jesús lo liberó y lo devolvió a la comunidad cuerdo, sano, vivito y coleando. Y todos, ¿qué podrían hacer? Se maravillaban. Todos se maravillaban, ¿verdad? Luego Jesús entró en la casa de Jairo y con una palabra, solo una palabra, talita cumi, y a esa niña de 12 años la resucita.
Y dice el capítulo 5, versículo 42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y dice otro sinónimo, subrayen, espantaron grandemente. Se espantaron grandemente. Ya no solo los demonios, no solo los paralíticos, no solo los endemoniados, no solo la tempestad y los vientos. Ahora es la muerte la que obedece a Jesús. Es la muerte la que demuestra a Jesús, el Hijo de Dios. Y la gente no deja más que asombrarse, espantarse, sentir temor, susto. Y ya Marcos tiene que recurrir a una concordancia, a un diccionario, para saber qué otra palabra hay para significar lo que sentía la gente cuando le oía, cuando le veía obrar milagros y maravillas. Marcos capítulo 6, versículo 51. Espero que estén subrayando todas estas palabras y versículos. Dice la escritura: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron una vez más en gran manera. ¿Por qué? Porque habían visto a Jesús caminar sobre el mar. Cada vez Jesús los está sorprendiendo. Cada vez Jesús los está asombrando de diferentes maneras. Marcos 7, versículo 37 dice: y en gran manera, subrayen, se maravillaban diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos, ¿qué cosa? Hablar. Y no solo a los que dejaron de hablar cuando estaban en vida, a los que nacieron sordos, a los que nacieron mudos, a los que los médicos, hechiceros, astrólogos no podían ayudar, no podían sanar. Jesús los sanaba con amor, con autoridad. ¡Qué asombroso Cristo! Ahora tenemos, mire aquí, en dos oportunidades en el Evangelio de Marcos, Jesús alimentó a multitudes. La primera de ellas la encontramos en el capítulo 6. La segunda vez la encontramos en el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 2 dice: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Oiga, ¿qué les parece? Una multitud de gentes que siguen a Jesús por 3 días. 3 días. 3 días sin sleeping, sin petates, sin comida, sin mochila. Póngase a pensar, mi amado hermano. 3 días. La multitud ha estado con Jesús por 3 días. Gente de toda la zona ha dejado sus quehaceres. Toda actividad comercial, agrícola se ha paralizado. Nadie cosechó, nadie vendió sus verduras en el mercado, los rebaños quedaron sin pastor, los niños quedaron con los abuelitos, y por 3 días los galileos se olvidaron de todo. ¿Qué les parece? Cuando supieron que el maestro estaba en ese sitio, aparentemente sin hacer preparativos o llevarse provisiones, tal vez hasta 10,000 personas en total, entre hombres, mujeres y niños, se habían lanzado al desierto para estar con Jesús. Cuando se enteraron los galileos que Jesús andaba por la región, simple y sencillamente salieron de sus casas, dejaron los arados, dejaron los bueyes, dejaron las ovejas, dejaron cualquier cosa que estaban haciendo y se lanzaron a oír a Cristo. ¿Y qué si Jesús seguía enseñando y mañana y tarde y noche y la gente no iba a sus casas? Seguramente entre la gente surgían comentarios como diciendo: oye, qué predicador este, qué larguero sus mensajes, ¿cuándo va a terminar? Pero qué increíble la palabra de Jesús. No solo Él era la palabra, Él era la palabra viva de Dios. Era el agua que calma la sed, esa sed innata al ser humano
que anhela encontrarla y no la encuentra. En nada, en nadie. La estaban escuchando en vivo y directo, de primera mano. Y pasaban las horas y pasaron los días. Y este predicador, cual imán, los tenía pegados a él. ¡Qué asombroso Cristo! Marcos 9:15. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, dice, y corriéndole a él, le saludaron. Se asombraron. Otra vez subrayen esa palabra. De hoy en más, cada que lean el Evangelio de Marcos, van a notar esos detalles. Como Marcos dice una y otra vez que Jesús era asombroso. Aquí tenemos una palabra que nadie en el Nuevo Testamento, excepto Marcos, la emplea. Y la emplea 3 veces, la palabra ektaumazo. ¿Saben qué significa esta palabra de Marcos 9:15? Significa que la gente del asombro quedó totalmente estupefacta. Cuando Jesús desciende de la, vamos a decir, solo lo mencionaré de esta manera. Pregúntense ustedes, mis amados hermanos, ¿por qué Jesús causó tanto impacto a la gente en este versículo? Y aquí es donde voy a dejar un punto que mi hermano Jorge en una de las lecciones posteriores va a explicar. ¿Por qué la gente quedó tan asombrada que Marcos usa una palabra que solo él usa en todo el Nuevo Testamento? La palabra ektaumazo. Pero este asombro iba, como se dice en términos de música, increciendo. No menguaba, crecía. Vamos a leer 3 versículos en Marcos capítulo 10, por favor, con sus Biblias bien ágiles. Marcos 10:24. Dice: los discípulos se asombraron de sus palabras. Versículo 26. Ellos se asombraban aún más. Versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. ¿Notan ustedes? Un asombro en crecimiento. ¿Saben, mis amados hermanos? Si alguien podía eliminar de su vocabulario después de estar con Jesús, era la palabra aburrimiento. Nadie se aburría en la presencia de Jesús. Marcos capítulo 11, versículo 18. Dice: y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba, subrayen el término, admirado de su doctrina. Todo el pueblo quedó impactado por lo que él enseñaba. Comenzando en el versículo 27 tenemos una serie de personajes judíos que vienen a hablar con Jesús. Capítulo 11, versículo 27. Llegaban los sacerdotes, los escribas, los ancianos, los fariseos, los herodianos, los saduceos, uno tras otro, con sus preguntas tramposas. Marcos 12:13 dice: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. ¿Saben ustedes que todos los que escuchaban a Jesús, conservadores, liberales, políticos, religiosos, todos se unieron en contra de él? Quisieron quitarle de en medio y buscaban cualquier pretexto para poder acusarle. Pero ninguno de ellos tuvo éxito. Lo único que hicieron fue resaltar su sabiduría, fue resaltar su incomparable sabiduría.
creyendo que por fin le iban a atrapar, vienen y le preguntan: ¿es lícito dar tributo a César o no? Y seguramente, como los muchachos se dieron vuelta a los fariseos que le hicieron esta pregunta tan capciosa y la chocaron. Y todos la chocaron. Dijeron: hoy sí lo atrapamos. Porque pensaron que esta era la pregunta, el trancazo final. Con esta vamos a desprestigiar a Jesús. De esta no se salva. Si responde que vamos a dar tributos a César, se va a echar al pueblo judío en su contra. Si responde que no debemos dar tributo a César, los romanos lo van a prehender. Hoy sí, todos estaban ahí chocándola. Y Jesús les dijo: présteme una moneda. Y alguien del púlpito, ahí está, agarró y le dijo: ¿de quién es la imagen? Y todo: de César, de César. Ok, entonces den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Wow. Teólogos, doctores de la ley, escribas, autoridades romanas, pueblo en general, todos quedaron atónitos. ¡Qué respuesta! ¡Qué sabiduría! ¡Qué verdad profunda! Dice la Escritura que después de esa respuesta nadie más osó preguntarle. Nadie más. Los discípulos judíos quedaron tan mal parados que preferían ya no hacerle más preguntas. Cada pregunta que le hacían más bien era una oportunidad que Jesús aprovechaba para mostrar, como dije antes, su sabiduría. Marcos capítulo 15 versículo 5. Miren qué interesante. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora es Pilato, es el procurador romano, es la autoridad romana más importante de la provincia de Judea. Y la autoridad romana está maravillado de Jesús. Y ahora en la misma cruz, capítulo 15 y versículo 39, miren quién más. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este era hijo de Dios. Este hombre era hijo de Dios. Este romano centurión era un militar de carrera. Era un hombre entendido en el arte de la guerra. Seguramente había visto morir a decenas, probablemente a centenas de personas, a cientos de personas. Pero la muerte de Jesús de Nazaret le hizo declarar algo que le pudo costar su puesto, que le pudo costar su futuro, le pudo costar la vida. Así que Jesús no solamente con su vida impactó a la gente, sino también con su muerte. Y finalmente tenemos un cuadro precioso aquí en capítulo 16 de Marcos y versículo 8, donde dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. No decían nada a nadie las mujeres porque tenían miedo. Y claro, la resurrección de Jesús dejó a las mujeres también calladitas, a los hombres boquiabiertas y a las mujeres calladitas. Esta palabra que usa aquí en Marcos 16, 8, temblor, denota un temblor, así como cuando usted siente un miedo, un pánico profundo.
Así quedaron literalmente las mujeres. Y dice nuestro hermano Jorge Schulz en sus notas: pobres mujeres, el susto era tal que ni siquiera podían hablar. No podían hablar, no podían articular palabra. Y dice el hermano, para que una mujer se quede absolutamente sin palabras, ¡wow! Tenía que haber sucedido algo sumamente fuerte. ¿Qué dicen ustedes, hermanas? ¿Qué es lo que a ustedes les hace callar? Pues a estas mujeres el ver a Jesús resucitado de la tumba las dejó temblorosas, las dejó en silencio. Así que el asombroso Cristo es un título que le hace muy bien a este libro, porque nunca hubo una vida que causó tanto impacto. Nadie vivió como Él, nadie habló como Él, nadie hizo lo que Él hizo. Así que rápidamente quiero mencionar 3 conclusiones de esta primera lección. En primer lugar, Jesús nunca dejará de asombrarnos. Nunca vamos a dejar de encontrar nuevos motivos de asombrarnos frente a la inagotable grandeza del Señor Jesucristo. A cada paso que vayamos, nos vamos a encontrar con nuevas razones para admirarlo, porque la magnificencia de Cristo no tiene fin. Él nunca dejará de provocar asombro. Pasarán millones y millones de años en la eternidad y todavía seguiremos viviendo nuestro primer amor. La eternidad será corta para conocer a Cristo. Jamás en la eternidad dejaremos de asombrarnos, dejaremos de admirarlo, dejaremos de quedar estupefactos, anonadados por su belleza. El gran emperador Napoleón Bonaparte dijo estas palabras: todo en Cristo me asombra, su espíritu me inspira profundo respeto. Entre Él y cualquier otro en el mundo no hay posible punto de comparación. Verdaderamente Él es un ser singular. Busco en vano en la historia para encontrar a alguien semejante a Jesucristo o algo que se puede aproximarse a su evangelio. Ni la historia, ni la humanidad, ni las edades, ni la naturaleza me ofrecen algo con el cual podría compararlo o explicarlo. En Él todo es extraordinario. Y uno aplaudiría las palabras de Napoleón, ¿verdad? Claro que sí. Napoleón fue otro más que pudo quedar admirado de la magnificencia de Jesús. Pero en segundo lugar, la segunda conclusión: Jesús es la revelación completa y asombrosa de Dios. Cuando Jesús vino a vivir entre nosotros, Dios estaba contestando a la pregunta: ¿cómo es Dios? ¿Cuánto nos han querido saber realmente cómo es Dios? Pero para saberlo, lo que tenemos que hacer es mirar a Jesús, porque cuando miramos a Jesús, estamos mirando directamente a Dios. Hebreos 1:2 dice: en los postreros días Dios nos ha hablado no en griego, no en castellano, ni en mam, nos ha hablado por su Hijo. Dios tenía una palabra final que decirnos acerca de Él, y esa palabra fue Dios. ¿Qué palabra? Vemos a un Dios abrazando a leprosos, bendiciendo a niños, sanando enfermos, alimentando multitudes. Así que cuando miramos a Jesús, nos damos cuenta con asombro que así como es Jesús, así es Dios. Y la gran noticia que tenemos es que Dios es exactamente como Jesús, y Dios es algo fantástico. Jesús dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahora quiero preguntarles, hermanos, ¿cuál es la imagen mental que tenemos acerca de Dios? Quiero decirte, hermano, que Dios no es como tu papá terrenal.
no es como tu pastor terrenal o el anciano de tu iglesia. Me temo que nuestras cabezas se han llenado de un montón de ideas equivocadas acerca de Dios. Yo quisiera que cada uno de nosotros desechemos esos conceptos de Dios y que nos propongamos mirar a Dios exactamente como es en la persona de Jesús. Si nuestro concepto de Dios no es Jesús, entonces tenemos que corregirlo. En tercer lugar, la tercera aplicación es que Jesús es la respuesta a todos nuestros anhelos. Ahí en sus bosquejos, en la página 5, están las tres conclusiones. En primer lugar, Jesús nunca dejará de asombrarnos. En segundo lugar, Jesús es la revelación completa, final y asombrosa de Dios. En tercer lugar, Jesús es quien responde a nuestros más profundos anhelos. Marcos nos cuenta una serie de historias de gentes cuyas vidas estaban destrozadas hasta que llegó Jesús y le conocieron. ¿Quiénes? Leprosos, ciegos, cojos, sordos, endemoniados. Qué cuadro patético de nuestras vidas estropeadas por el mal y por el pecado. Vivíamos sin esperanza, pero cuando llegó Jesús, llegó la esperanza, llegó el asombro, llegó la luz, llegó aquel a quien nuestros corazones estaban esperando. Déjenme contarles esta historia. Durante la Primera Guerra Mundial, un niño fue herido gravemente. Lo llevaron al hospital y estaban, por decirlo así, de alguna manera, en terapia intensiva. Entonces le avisaron a su madre que su hijo estaba enfermo, que estaba herido. Y la mamá corrió lo más rápido que pudo y llegó al hospital y quiso entrar a ver a su hijo. Pero los médicos le dijeron: señora, no puede entrar a ver a su hijo. Está muy delicado. Pero la mamá, imagínese usted qué haría. La mamá siguió insistiendo, quiero ver a mi hijo, quiero verlo. Y bueno, finalmente le dijeron que entre. Pero le hicieron una advertencia: por favor, no diga nada, no diga nada. El muchacho necesita paz, necesita silencio. Y allí estaba la mujer, tronándose los dedos, preocupada, queriendo hacer algo por su hijo. Y hasta que no aguantó la advertencia que le hicieron los médicos y puso su mano sobre su frente. E inmediatamente, cuando ella puso su mano sobre su frente, el niño enfermo reaccionó y sin abrir los ojos dijo: mamá, estás aquí. El pequeño conocía la mano de su mamá. Nosotros también éramos esos niños enfermos, heridos, viviendo en oscuridad y temor, sin esperanza. Pero cuando Él llegó a nuestra vida y puso su mano sobre nosotros, dijimos: Señor, estás aquí. Jesús, estás aquí. En Jesús nos damos cuenta que es Él a quien estábamos esperando. Fuimos hechos por Él, fuimos hechos para Él, y nuestra alma nunca estará satisfecha hasta que estemos en sus brazos. El gran predicador J. Vernon McGee, autor del programa radial A través de la Biblia, un programa que se difunde a nivel mundial, contó una ilustración muy hermosa de su ministerio. Dice que él llegó a una iglesia rural a predicar
Y después de su mensaje, como solían hacer los predicadores antes, ahora no es muy común, pero antes se hacía eso, que el predicador se quedaba en la puerta de atrás saludando para despedir a los hermanos. Y él estaba despidiendo a los hermanos cuando de último llegó un niño. Y este niño se le acercó y le dijo: ¿sabe? Yo nunca me imaginé que Jesús era tan maravilloso. Y le dio la mano y se fue el niño. Cuando el niño se fue, el hermano J. Vernon McGee le hizo una oración a Dios y dijo: Señor, ayúdame a predicar de tal manera que la gente sepa que Jesús es maravilloso. Así que esa es nuestra oración, que a través de este estudio Dios nos permita tener una visión más clara de la magnificencia de Jesús. Que la presencia y maravilla de Cristo crezca en nosotros y desarrolle en nosotros una profunda pasión para conocerle más. Que Dios bendiga su palabra, que Dios bendiga esta primer lección, la magnificencia de Jesús. Amén.